Le vamos a dar a todos la más cordial bienvenida. Gracias, hermanos, por estar reunidos. Dios los bendice en el nombre de Cristo Jesús. Les amamos. Gracias por los que están aquí y por los que se van a reunir posteriormente. Vamos a continuar el día de hoy con la serie que se conoce como El color de las emociones y los sentimientos. El tema que vamos a tomar hoy se va a llamar Recobrando ánimo, o si usted lo quiere llamar de una manera más gramatical, Recobrando el ánimo. Y vamos a dar un subtítulo que se va a llamar Sugerencias para mantenerse en los propósitos y la meta. De la porción bíblica que vamos a participar hoy va a ser en Primera de Crónicas 22:13, y le voy a pedir por favor que me acompañe para que lo leamos juntos. Y está en el contexto de lo que Salomón va a recibir como consejo de su padre David. Y vamos a ver que dice algo muy bonito. Y empieza con una conclusión. La palabra que utiliza David es decir, entonces. Entonces. Leamos entonces en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces serás prosperado si cuidares de poner por obra los estatutos y decretos que Jehová mandó a Moisés para Israel. Consejo: esfuérzate, pues, y cobra ánimo, no temas ni desmayes. Esfuérzate, cobra ánimo, no temas ni desmayes. Mis hermanos, Salomón tenía que responder a Dios en diversas áreas, y para ello era necesario que se mantuviera motivado, recobrando el ánimo por los siguientes años que llevaría no solamente el hecho de construir un templo, sino también el hecho de tener que gobernar un pueblo que era de dura cerviz y un pueblo que de antemano se rebeló en contra de él, apoyando a uno de sus hermanos. Es decir, desde el inicio tuvimos una oposición familiar para Salomón. Déjeme ilustrárselo de esta manera para que sea más fácil de entender la dimensión de lo que estamos hablando. La mayoría de las personas, cuando termina el año, hacen propósitos. De hecho, hacen metas. Por ejemplo, ¿no? Algunas personas quieren leer la Biblia por un año, algunas otras personas quieren bajar de peso, otras quieren cambiar hábitos alimenticios, otros quieren tener una casa, otros quieren tener un carro, otros quieren tener un nuevo trabajo. Es decir, hay una gran cantidad de propósitos que las personas hacen al inicio del año. Esto quiere decir que el propósito tiene que durar por lo menos 12 meses. Algunas estadísticas que se han hecho nos dicen que solamente el 8% de las personas logran algunos de estos propósitos. Esto nos pone en general en el panorama en el que está realmente, o en el contexto que está Salomón. Salomón no iba a tener que trabajar por un año. Salomón tenía que trabajar por 40 años. Por eso le dice su padre que no decaiga tu ánimo. Cobra ánimo. ¿Qué significa? Retoma la motivación. Y esto ya nos da una idea a nosotros como siervos de Dios, como hijos de Dios, como padres de familia, simplemente por creyentes, de que tenemos que estar a cada momento recobrando nuestro ánimo. A cada momento tendremos que estar siendo motivados por el Espíritu Santo de Dios a seguir en los caminos, en los pasos, en las senderas que Dios nos ha dado. Pero no solamente eso, sino también seguir los propósitos que nos ha dado en la vida secular. Entonces imagínense, si un año es difícil, una vez que recibimos nosotros al Señor, es una vida completa hasta que el Señor regrese y después una eternidad. Esto es lo que más o menos nos deja sentir cómo Salomón tendría que haber estado durante los subsiguientes 40 años aproximadamente. Entonces, esto nos lleva a pensar que todos los resultados de nuestras acciones emocionales, sentimentales, personales, tienen que ver con los casos de actitud, perseverancia, sistema de hábitos, pero especialmente rutinas.
Si usted quiere ir a un gimnasio para poder elevar algún tipo de músculo, necesita tener hábitos de alimentación y obviamente rutinas de ejercicio. Y voy a volverle a repetir, y esto no cansa a la gente. Entonces, si nosotros queremos tener músculos espirituales, voy a decirlo de esa manera, solamente de manera metafórica, ¿ok? Entiendo que no hay músculos espirituales, solamente es para dar una ilustración. Si nosotros queremos tener músculos espirituales, tenemos que estar en oración, tenemos que estar leyendo nuestra Biblia, en comunión, en arrepentimiento y básicamente en una palabra que nos cuesta mucho trabajo, en perdón y básicamente santidad. Después vamos a hablar todavía de una palabra más grande, todavía más grande. Es decir, que separemos cosas de nosotros mismos, nuestra conciencia, nuestros pensamientos y los consagremos también para Dios, que no hemos hablado todavía de eso. Así que todos estos resultados se van a dar dependiendo de cómo nosotros estemos en nuestra forma de pensar, en nuestra forma de analizar, en nuestra forma de sentir, en nuestra forma de responder, en la forma en que vemos a los demás, en la forma que los demás nos ven a nosotros, en la forma en que los demás responden por uno. Cuando uno le están haciendo preguntas, muchas veces hay gente que ya está respondiendo por uno. Y muchas veces todo este tipo de acciones se da, ¿por qué? Porque simplemente nosotros tenemos un contexto que analizar sobre una situación. Así que si ponemos mucho cuidado, Salomón no solamente tenía que encargarse del templo, sino del pueblo. Y tenía que realizar objetivos claros, en los cuales su padre le vuelve a decir, esfuérzate, cobra ánimo, no temas y no desmayes. Creo que por mucho tiempo hemos hablado de esto, aunque sea muy repetitivo, pero si nosotros realmente queremos trabajar con Dios, necesitamos, antes que nada, ser obedientes a Dios. Y si Dios nos está diciendo, esfuérzate y recóbrate y recobra el ánimo, ¿es por qué? ¿Por qué no nos va a estar dando inyecciones de ánimo, verdad? Necesitamos tomar nuestras inyecciones de ánimo nosotros. Para esto muchas veces va a ser necesario cambiar nuestros sentimientos, nuestras actitudes, nuestra forma de pensar y generar hábitos alrededor de las rutinas espirituales, concentrándonos en metas espirituales y obviamente pensando en que Dios está trabajando con nosotros y también nos está ayudando a que realicemos todas y cada una de las actividades que Él nos ha encomendado. Desafortunadamente, muchos de nosotros vemos la vida como muy rápida. Algunos de nosotros cuando éramos niños queríamos crecer. Ya que crecimos queríamos casarnos. Ya que nos casamos queríamos ver a nuestros hijos grandes. Ya que vimos a nuestros hijos grandes queríamos ver nuestro título universitario. Ya que vimos nuestro título universitario queríamos ver nuestro trabajo. Y si se dan cuenta, nunca paramos de estar viendo adelante y analizando qué es lo que estamos aportando de nuestra vida a las cosas que el Señor quiere. Regularmente estamos viviendo una vida tan rápida y concentrada en nuestras propias metas, si voy a decirlo, en nuestras propias metas, que se nos olvidan las metas que el Señor quiere para nosotros. Desafortunadamente, muchos de nosotros, aun cuando conocemos las metas del Señor, nos perdemos al agregar nuestros propios impulsos para resolver las acciones como nosotros queremos. De hecho, en ordenanzas del Señor podemos ver en la Biblia que hay quienes han tratado de acomodar las cosas más rápidamente. ¿Por qué? Porque la vida va rápido. ¿Se acuerdan de Sara? Sara trató de ayudar al Señor y dio a su sierva, y Abraham estuvo encantado y tuvieron un hijo. Pero no era en el camino ni en el tiempo de Dios. ¿Por qué? Porque desafortunadamente Sara tuvo que responder a sus propios impulsos, a lo que ella consideró que era lo correcto. Después Dios le daría el verdadero método y simplemente que en fe tenía que creer que sí, efectivamente iba a tener un hijo aun cuando tuviera 90 años. Vemos también a Saúl desesperándose porque no llegó Samuel y haciendo holocaustos, es decir, él era una representación de fuerza civil, gubernamental, humana. Esa era su representación y trató de tomar la fuerza que le corresponde, vamos a decir, a la iglesia. En este caso, aunque no es la iglesia, que sería obviamente el tabernáculo, Saúl
hace funciones sacerdotales en lugar de funciones de rey. Y entra en un campo en donde no agrada a Dios y es descalificado. Así que si nosotros nos damos cuenta, tenemos que volvernos otra vez a encadenar al Señor para no olvidarnos que estamos bajo la guía y la autoridad de Dios. Y como estamos viviendo el supuesto libre albedrío, no basta con la simple aprobación mía, sino que es necesaria la aprobación de Dios. No bastan mis propósitos personales, sino los propósitos que Dios tenga. Y yo necesito a Dios para que todas mis actividades estén de acuerdo a Dios y tengan un buen fin. Así que el no consultar a Dios trae serias consecuencias. Pero el consultar a Dios nos abre caminos, pone a nuestros enemigos a andar en paz, nos da nuestro pan, nos ayuda con nuestras actividades. Es más, de hecho, nos da más de lo que nosotros pudiéramos imaginar. Así que en este contexto vamos a presentar 5 sugerencias para recobrar el ánimo ante las ordenanzas, propósitos, cambios, temores, inseguridades que tengamos en nuestra vida. ¿Les parece si entramos en ese mundo hermoso? Lo primero, ve a Dios. Número 1, primero, ve a Dios. Una vez asumido el trono, Salomón acude al tabernáculo de Dios a pedir para poder lograr los propósitos. Vamos a 2 de Crónicas, capítulo 1, versículo 10. Y esto es lo que pide Salomón. Dame ahora sabiduría y ciencia para presentarme delante de este pueblo, porque ¿quién podrá gobernar a tu pueblo tan grande? Quiero que usted entonces ahora piense en sabiduría y ciencia y diga conocimiento y habilidades. Y conocimiento y habilidades. Necesitamos conocimiento, habilidades. ¿Para qué dice? Para presentarme ante el pueblo para gobernar. Pero vea lo que más adelante le confirma a Dios en su petición, en 2 de Crónicas 1:12. Sabiduría y ciencia te son dadas, y también te daré riquezas, bienes, gloria, como nunca tuvieron los reyes que han sido antes de ti, ni tendrán los que vengan después de ti. La enseñanza que la Biblia nos está dando a través de Salomón está bien sencilla. Cualquier proyecto que iniciemos, tenemos que pedir herramientas correctas de parte de Dios. Voy a repetirlo. Cualquier proyecto que iniciemos, tenemos que tener herramientas divinas de parte de Dios. Y es obvio que necesitamos el buen consejo y la buena ciencia de Dios para poder ejecutar todas nuestras acciones sin hacer nada mal o deshonrar a Dios, para siempre estar honrando a Dios. Así que Dios no solamente le dio a Salomón sabiduría y ciencia, sino que le agregó lo que él sabía que necesitaba Salomón para poder ser un buen gobernante. Y esto es muy importante para todos nosotros y creo que nos debería de llenar de gozo, porque Dios sabe lo que necesitamos aún sin nosotros haber analizado que era necesario para ese proyecto. O sea, Dios te agrega, Dios te pone, Dios te da lo que tú ni siquiera sabías que querías. Así que esto, si usted se da cuenta aquí, vea lo que agrega Dios: riquezas, bienes y gloria. O sea, eran 5 cosas las que ocupaba Salomón. Salomón solo pidió sabiduría y ciencia, pero Dios agrega riqueza, bienes y gloria. ¿No estarán bien contentos de que cuando están haciendo un proyecto, van a empezar un proyecto, vamos a decir, voy a elegir una carrera, voy a comprar un carro, voy a comprar una casa, voy a empezar a bajar de peso, quiero manejar alguna enfermedad, diabetes, colesterol, alta presión, pero decirle, Señor, no solamente dame la voluntad, sino que las personas que tienen la ciencia, que tengan la sabiduría, también me puedan dar consejo. Y no solamente eso, que tú me agregues lo que yo no entiendo, que me hace falta. Sería una petición hermosa, porque obviamente sí, nos vamos a poner como un poco ignorantes. No somos ignorantes, porque solamente Dios sabe lo que necesitamos para nuestra perfección. Escucha lo que le estoy diciendo. O sea, la perfección la alcanzamos solamente por Cristo y a través de Cristo, pero solamente a través de Cristo podemos saber lo que nos falta. Mis hermanos, Dios agrega eso.
Entonces podemos ver que la Biblia nos enseña otro ejemplo más. Y este ejemplo es en la reconstrucción del templo en los tiempos poselípticos, en donde vienen regresando, ya ustedes saben, Esdras es uno de ellos. Y entonces cuando vienen regresando los repatriados, los levitas determinaron que era importante como prioridad restablecer la relación entre Dios e hicieron algo muy importante, un altar. En alguna ocasión cuando tuvimos algunas de las enseñanzas de pareja, yo les decía, es muy importante que en tu casa tú pongas un altar de alabanza, adoración a Dios en tu casa, pero más que todo pongas ese altar ¿dónde? En tu corazón. Vean lo que dice Esdras 3, versículo 2 al 3. Entonces se levantaron Jesúa, hijo de Josadac, y sus hermanos los sacerdotes, y Zorobabel, hijo de Selatiel, y sus hermanos, y edificaron el altar de Dios de Israel para ofrecer sobre él holocaustos, como está escrito en la ley de Moisés, varón de Dios. Y colocaron el altar sobre su base, porque tenían miedo de los pueblos de las tierras, y ofrecieron sobre él holocaustos a Jehová, holocaustos por la mañana y por la tarde. Destaquemos, ¿qué fue lo que hizo Salomón? Salomón fue directamente al tabernáculo a buscar a Dios. ¿Qué es lo que hicieron ellos antes de empezar la reconstrucción del templo? Rehabilitaron, voy a decirlo así de esa manera, restauraron la relación con Dios. O sea, esto es importantísimo. Si tú vas a hacer un proyecto de negocio, por ejemplo, ¿no? O sea, lo primero que tienes que hacer es establecer tu relación con Dios. Y tienes que poner ese altar en tu corazón para que se lo presentes a Dios. Destacamos entonces que los repatriados dejaron todos los asuntos que tenían pendientes, ya no quisieron hacer ninguna constitución hasta no tener un altar directo en el que pudieran tener una comunión ¿con quién? Con Dios. Mis hermanos, si tú quieres recobrar ánimo, no quieres tener temor y quieres restablecerte con Dios, necesitas tener una comunión con Dios y una comunicación con Dios. Entonces, lo primero que tenemos que hacer siempre, antes de pensar, estos son los permisos que necesito para el negocio, este es el dinero que ocupo para el negocio, este es el local, estas van a ser las licencias que voy a necesitar. Antes que eso, tenemos que poner un altar y ir a Dios y comunicarnos con Él para que Él nos abra el camino y podamos empezar este proyecto de negocio. Así que esto no nos enseña que antes ni después, sino que debe de ser en el momento que vamos a empezar nuestro proyecto, necesitamos comunicarnos con Dios. Ahora, Dios entiende en telegramas, ¿ok? Y entiende con telegramas del corazón, y entiende con vocabulario, y entiende con sentimientos, entiende con lo que usted se presente realmente ante Él, pero con un corazón realmente libre para presentarse en alabanza con Él. Así que déjenme, se lo voy a poner ahora más en el Nuevo Testamento. Nuestro corazón debe tener un altar para comunicarnos con Dios. Nuestro corazón debe estar lleno de alabanza, de honra para Dios. Nuestro corazón debe estar sometido a Dios y que nuestro corazón realmente se encuentre ese altar que Dios quiere para presentarnos ante Él todos los días. Para que nuestras peticiones sean escuchadas directamente por Dios. Démonos entonces una idea real. El orden de las prioridades, debe ser un altar en cada templo. Y aquí yo tengo muchos templos. Así que en el orden de las prioridades, aquí en el corazón de cada uno de ustedes, debe de haber un templo, porque ahí habita el Espíritu Santo,
pero debe de haber también un altar para ofrecerle los sacrificios de alabanza, adoración y oración, independientemente de los enemigos, los miedos, la incertidumbre o las posibilidades de equivocarnos. No nos podemos equivocar si Dios guía el proyecto. No podemos estar mal si Dios lleva el camino del proyecto. Y obviamente con esto, nosotros nos ponemos de rodillas ante Dios cuando arrodillamos nuestro corazón también, independientemente si la situación es buena o si la situación es mala, porque la respuesta que esperamos es que Dios esté con nosotros todo el tiempo, en todas las actividades, para que nuestro ánimo no decaiga. Es muy fácil que nuestro ánimo decaiga como seres humanos y es muy fácil perder la motivación, pero teniendo el templo de Dios activo y un altar activo en su corazón, ustedes no pueden perder la comunión con Dios todos los días. Hace unas horas una persona me decía, es que nos han hecho la pregunta, ¿por quién oras? ¿Y cuánto tiempo oras? Y yo le hice una pregunta más sencilla, viendo que este tema venía en camino. O sea, ¿hay un altar de oración en tu corazón? ¿Y realmente tú crees que eres el templo del Espíritu Santo? Se quedó callada, no respondió. ¿Por qué? Porque son temas que son metafóricos, no, son temas bíblicos, son temas que la Biblia nos dice, primero, comunión con Dios. Mas primero buscarás el reino de Dios y su justicia y todo lo demás será añadido. Y si entendemos esto, tu proyecto ya tiene éxito. Tu proyecto ya tiene éxito. Y si entendemos esto, no debe de haber temores. Y si entendemos esto, puede haber enfermedades, caídas, debatimientos, pero sabemos que Dios va a tomar el control de todas y cada una de las situaciones. Y lo creemos en fe. O sea, Dios no nos va a dejar ahogarnos en un vaso de agua. Dios nos va a dar el agua para que la bebamos. ¿Se entiende la diferencia? Primero Dios. Eso es lo que nos enseña Salomón. Eso es lo que nos enseñan los preetzílicos. Todo nos enseña los posetzílicos, perdón. Toda esta gente nos enseña, primero busquemos a Dios antes del proyecto, antes de la reconstrucción. Así que si usted quiere algo personal para su vida, le preguntaría, ¿usted ha tenido una lucha de algo que no puede lograr? Bueno, quizás lo primero que necesita es poner su templo a trabajar con un buen altar en su corazón con oración. Vamos al punto número 2. El conocimiento y la habilidad suman, pero la actitud multiplica o resta. Voy a volverlo a repetir. El conocimiento y la habilidad suman, pero la actitud multiplica o resta. En Mateo 6, versículo 21, nuestro Señor Jesús dice, porque donde está vuestro tesoro, ahí también estará vuestro corazón. De nada sirve una persona entusiasta sin tener conocimiento de lo que quiere hacer o sin las habilidades para ejecutar las tareas. Hay gente pero muy entusiasta, pero no tiene ni conocimiento ni tiene habilidades. Por ejemplo, en las iglesias, cuando nosotros estábamos ahí, había muchas personas que decían, yo quiero venir a ayudar y quiero hacer. Pero solamente lo hacían por 1 o 2 veces o 3 veces, se les acababa el ánimo y hasta ahí llegaba el servicio. Yo quiero servir en lo que sea. Servían 1, 2, 3 veces y después dejaban de servir. Vuelvo a repetir, de nada sirve una persona entusiasta si no tiene conocimiento y si no tiene habilidades. Al mismo tiempo, de nada sirve una persona con conocimientos y habilidades si no tiene una actitud positiva para hacer las acciones. Déjenme le explico esto con 2 ejemplos bíblicos. Jacob había desarrollado una gran cantidad de habilidades para sobrevivir, incluyendo la pelea con seres celestiales, estrategias para proteger su familia, incluyendo batallas con otros pueblos.
Jacob tenía una gran cantidad de habilidades, incluso hasta un nuevo nombre que Dios le había dado, que ya no se llamaba Jacob, sino se llamó Israel. Sin embargo, una vez que supo la noticia de la supuesta muerte de su hijo José, él se puso las vestiduras de luto y dijo: ya nadie me molesta porque voy a bajar al Seol. Olvidó a su familia, olvidó todo, entró en crisis. Incluso no pudo reaccionar rápido cuando empezó la crisis de la hambruna. Tuvieron que ser sus hijos los que le dijeron: hey, tenemos que hacer algo para poder ir a comprar alimentos, los necesitamos. Bajó enlutado, ¿a dónde? Al Seol. Ahora, Jacob es la clásica muestra de la persona que tenía conocimiento y habilidades. Y esto suma, ¿verdad? Pero ¿qué pasó con su actitud? No multiplicó, su actitud restó. No le permitió seguir adelante en cariño y amor con los otros miembros de la familia, y por lo tanto se obsesionó mucho con Benjamín, y eso lo podemos ver, porque quería proteger a Benjamín como si fuera su propia vida. Mis hermanos, cuando vemos esto es muy importante, porque no importa nada más que tengas el conocimiento y las habilidades, sino tienes que tener la actitud. Conozco a muchos profesionales que salen de las universidades, especialmente cuando yo di clases, y muchos de ellos terminaron siendo taxistas, y no quiero decir que es malos oficios, ¿de acuerdo? No quiero decir eso. Lo que quiero decir nada más es un comparativo en el cual ellos terminaron haciendo una profesión que no era la que tenían. ¿Por qué? Porque les faltó actitud para poder llevar esos conocimientos y esas habilidades al campo de trabajo y que fueran recibidos. Pero lo primero que se nos olvida, pues obviamente, es que no fueron a Dios, ¿verdad? Esto es lo primero. Entonces, muchos profesionales en México, de hecho las estadísticas son terribles, que no ejercen lo que ellos han estudiado. Tienen conocimiento y ciencia, pero no tienen actitud. Y muchos de ellos dicen: es que no hay oportunidades. Bueno, se tienen que buscar estrategias también para tener oportunidades para que seas empleado, y si no en su momento para que tú trabajes de manera independiente. Pero si falta la motivación, no suma, no multiplica, sino resta. ¿Sí se entiende? ¿Se dan cuenta cómo el conocimiento y la habilidad se puede operar para tener una nueva relación hacia las cosas que vamos a hacer? Pero también podemos restar. Entonces, mis hermanos, esto es muy importante que pensemos. Muchos de nosotros ahora, incluso en la propia iglesia, muchos de nosotros creemos que tenemos las habilidades y el conocimiento, pero cuando no se nos da la oportunidad, en lugar de ayudar a que los demás estén mejor, restamos, por ejemplo, haciendo chisme. Restamos dividiendo la congregación. Restamos dejando de apoyar económicamente y financieramente a la obra. Todo por el hecho de ¿qué? De que no tuvimos la oportunidad. Pero ¿saben qué? Si Dios te está regalando el servicio, tú tienes que trabajar con el servicio a Dios, independientemente de lo que tú tengas. Así que, mis hermanos, Dios te va a fortalecer para que tú multipliques siempre y cuando tengas actitud. ¿Qué es lo que le está diciendo? David? Esfuérzate. Esa es la actitud. Pero más que todo, cobra ánimo. Reanímate. Si no me escogieron para ser predicador en la iglesia, no hay problema. Tengo que seguir enseñando. Hay gente que está ansiosa por el evangelio. Puedo ir a las calles, puedo hablar con las personas, y si Dios quiere que yo hable persona a persona, lo puedo hacer. Y así no quito, sino multiplico. ¿Y se fijan que estaría más alegre yo? ¿Estaría más contento que el hecho de decir: oh, ya me despreciaron, y ahora como me despreciaron, me pongo como perrito con la cola entre las patas y camino fuera de la iglesia porque ya no hay otra opción? No, mis hermanos, la actitud real de nosotros, si realmente queremos llegar a esto, cobrar ánimo, es someter nuestro conocimiento, nuestras habilidades y nuestra voluntad a Dios.
Una persona sin actitud positiva no puede sumar a ningún proyecto, mis hermanos. Una persona negativa resta. ¿Quién quiere estar al lado de una persona negativa? ¿Quién quiere estar al lado de una persona que siempre tiene la cara de fuchi? De una persona que tiene siempre una actitud de desprecio. Una cara fea, una cara larga. ¿Quién quiere estar? Y no importa que seas muy sabio, que seas muy inteligente. Lo importante es que no puedes aportar, no puedes sumar, sino que estás restando. Estás contaminando la actitud de los demás. Estás lastimando a los demás. No les estás permitiendo crecer a los demás porque tu amargura, porque tu corazón duro está afectando a los demás. Y la Biblia nos dice que tenemos que tener cuidado con este tipo de actitudes. Vea lo que dice Hebreos 12, versículo 15, y lo voy a leer en la Nueva Biblia de las Américas. Y le empieza con una palabra muy interesante. Cuídense de que nadie deje de alcanzar la gracia de Dios, de que ninguna raíz de amargura brotando cause dificultades y por ella muchos sean contaminados. Mis hermanos, en Antiguo Testamento dice hiel. Usted no comería hiel, ¿verdad? Tendría la boca amarga toda la semana. Que ninguna raíz de amargura bote de nuestro corazón. La amargura es definida por el lenguaje de la Real Academia, el diccionario de la Real Academia Española, como el sentimiento, y ahora quiero que usted repita conmigo, sentimiento duradero de frustración, resentimiento o tristeza, especialmente por haber sufrido una desilusión o una injusticia. Si no te recuperas, mis hermanos, no te recuperas, aunque tengas el conocimiento, aunque tengas las habilidades, no vas a sumar, vas a restar porque tienes amargura, estás frustrado, resentido, triste. ¿Qué es lo que el consejo que nos está diciendo David? Esfuérzate, pues sí, y cobra ánimo, y no temas, ni te desmayes. Nada te puede parar. Cuando tienes que hacer algo para Dios, nada te puede parar. Pero parece ser que la mayor raíz de amargura que tenemos nosotros en la mayoría de nuestros casos es la frustración. En muchos casos el resentimiento y la tristeza viene como consecuencia de que me siento desvalorizado o automáticamente con un concepto negativo, autoconcepto degradado de mi parte. El apóstol Pablo establece entonces una orden, casi voy a decirlo de esa manera, en relación a este punto. No estoy seguro si es Efesios 4, versículo 31. Si estoy mal, me corrigen. Efesios 4, 31, creo. ¿Sí? Es Efesios 4, versículo 31, y creo que es versículo 32, que dice, quítese de vosotros, repítelo conmigo, toda amargura. Hermanos, quitémonos toda amargura. Queremos hacer una proyección de nuestra vida. Queremos llegar a tener realmente un propósito y terminarlo. Queremos llegar a un proyecto y terminarlo. Queremos servir a Dios. Dice la palabra de Dios, quítese de vosotros toda amargura. Y obviamente va a decir después un montón de chuladas, ¿verdad? Si se acuerdan. Enojo, ira, gritería y maledicencia, y si no recuerdo mal dice, y toda malicia. Mis hermanos, todas esas chuladas las tenemos que quitar. Y después nos dice Pablo, antes de que hagan todo esto, antes de que estén amargados, enojados, gritando, maldiciendo y diciendo cosas que no son, que esto es bien típico, ¿verdad? Especialmente, no de los cristianos, ¿ok? No voy a decir que de los cristianos. Esto es típico de la gente del mundo, ¿verdad? No, yo creo que he visto mucho estas escenas en lugares cristianos. Pero dice Pablo, si nosotros somos realmente consecuentes con Dios, entonces antes de que usted grite, dice, antes de que usted grite, sea benigno.
Y sean benignos unos con otros. Y sean misericordiosos unos con otros. Y sean perdonadores unos con otros. Y dice, terminando ese versículo, como Dios también nos perdonó a vosotros en Cristo. Entonces, antes de que podamos ejercer la amargura, mis hermanos, esta escritura bíblica nos está diciendo, sean benignos, misericordiosos, perdonadores. Y tenemos que perdonar con el amor agape que está en Cristo Jesús. Y ve entonces que aquí está bien claro que la Biblia nos dice, antes de que lo hagas, ¿se da cuenta? Antes de que lo hagas, antes de que seas amargo, enojado, que tengas ira, que vayas a decir malas palabras, que vayas a insultar a una persona, antes de que le vayas a maldecir, antes de que vayas a hacer un acto que le vaya a perjudicar a la persona, antes, párate un momento. ¿Qué dice la Biblia? Sed benignos, misericordiosos y perdonadores. ¿Quieres sumar? ¿Quieres sumar a tus proyectos y a tu vida final? ¿Quieres sumar a los resultados que vas a tener en tu vida diaria, en tu vida real? Activa esta actitud positiva. Activa esta actitud de misericordia, benignidad y perdón. No practiquemos lo negativo, ¿verdad? Dejemos lo negativo a un lado. Antes de enojarnos, ¿qué tenemos que pensar? Que debemos de ser benignos. Antes de decir cosas de los otros, tenemos que extender misericordia. Y estas son cositas que Dios nos puede ayudar a que nuestra conciencia esté tranquila y libre. Déjenme decirle que cuando nos quitamos esto, esta es la ilustración que yo le puedo dar, es como cuando un cuando un barco ha estado anclado por mucho tiempo y no se le ha movido. Y de repente decidimos levantar el ancla. Y cuando levantamos el ancla, vamos a darnos cuenta que ese barco puede ir a la deriva y cruzar el mar, cruzar los océanos y de hecho dar la vuelta al mundo. Pero mientras tengamos el ancla de la amargura, la frustración, el miedo, la maledicencia, la malicia, la ira, la gritería, el insultar a los demás, tenemos las anclas puestas en la tierra que no nos van a permitir sumar, sino nos van a permitir solamente restar. Mucho menos espero que podamos multiplicar. Si estoy comunicando el mensaje, entonces, para movernos en Dios, necesitamos practicar las cosas de Dios. Y aquí había que ponernos como cuando hacíamos ensayos en la escuela, ¿no? A este le vamos a poner misericordia, a este benignidad, ¿verdad? ¿Para qué? A este perdonador, a este le vamos a poner amador como Cristo, para que cada vez que veamos los letreros nos pudieran indicar el camino y no caer en lo que dice Pablo, que son raíces de amargura y actitudes de amargura. Siga sumando, mis hermanos, pero más que sumar, multiplique. Porque cuando usted multiplica, aparte de dar un buen ejemplo de nuestro Señor Jesús, también los demás quieren saber por qué usted está prosperado y por qué Dios le prospera en cada uno de sus proyectos. ¿Por qué usted no se retira de sus proyectos? ¿Por qué usted termina sus proyectos? ¿Y por qué usted termina su trabajo a tiempo? ¿Y por qué termina su trabajo limpio? ¿Y por qué maneja correctamente? ¿Y por qué platica con los demás con todo respeto? Porque estamos hablando de perdón, misericordia y benignidad antes de otros sentimientos. Si este es interés para ti, es fácil romper un proyecto por la ira. Fácilmente. Muchos matrimonios terminan por una ira no controlada.
Muchas relaciones familiares terminan por la maledicencia de que alguien le quiere quitar sus propiedades a otros. Muchos familiares, incluso relaciones de amigos, se destruyen por los chismes. Antes que nada, debemos de agregar, pero más que todo, multiplicar y no restarle a los demás. 3. Persevera activamente. Como podemos otra vez volver a retomar, el consejo a Salomón es esforzarse, que es un consejo que le fue dado a los líderes de Israel, empezando directamente en los tiempos de Josué. Y yo me gustaría que usted y yo lo leamos. Josué 1, versículos 6 al 7. Y ahora esto lo voy a leer porque es definitivo que Dios nos quiere activos, no nos quiere totalmente pasivos, no nos quiere rascándonos la panza, no nos quiere rascándonos la cabeza. O sea, Dios quiere que nos estemos esforzando en las actividades diarias, por ejemplo, el trabajo, la educación, el crecimiento de nuestros hijos, etcétera, etcétera. ¿Y qué dice Josué 1, versículos 6 y 7? Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que le daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente. ¿Sé muy qué? Valiente. Para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella, ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Aquí obviamente la palabra de Dios ya nos está diciendo que nos debemos de esforzar, pero haciendo ¿qué? Perseverando activamente en el estudio de la palabra de Dios, para que no nos permita que nos desviemos ni a derecha ni a izquierda. Pero déjenme decirle que hay algo más interesante todavía aquí. Dice, fíjense lo que dice, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. O sea, es decir, no hay justo ni siquiera uno. Eso dice la palabra de Dios. Pero los justos del Señor nunca mendigarán pan. Los justos del Señor estarán lejos de sus enemigos. Los justos del Señor, de hecho, convivirán con sus enemigos. Ustedes pueden ver todo esto en la historia de José de una manera resumida. Pero ¿quieres emprender algo que prospere? No te apartes ni a derecha ni a izquierda, y esfuérzate y sé valiente en hacer todas las cosas que están escritas ¿en dónde? En la ley de Moisés. Este era el consejo que le estaba dando obviamente David también a Salomón. Esfuérzate y cobra ánimo. ¿Cómo voy a cobrar ánimo? A través de leer la palabra de Dios. Así que si usted es de los que lee la palabra de Dios una vez al año, felicidades. Qué hermoso propósito tiene, porque usted está guiado ¿a qué? A entender la palabra de Dios y a tener proyectos también con prosperidad. Proyectos que emprendas con prosperidad. Y acabamos de decir cómo, ¿verdad? También. Estamos diciendo cómo. Con conocimiento, con actitud, para sumar. Estamos diciendo que yendo a Dios y teniendo en nuestro corazón un altar. Y especialmente un altar de paz. Pero tenemos que tener un comportamiento valiente para perseverar. Nada se logra si no perseveras, mi hermano. Te digo esto, aunque nos saca un poquito del tema, pero la mayoría de las personas, en lugar de esforzarse, comienzan a justificarse o a quejarse. Y automáticamente cuando se justifican y se quejan, dejan de hacer. Y cuando dejas de hacer, mis hermanos, no vas a desarrollar hábitos. Toma en cuenta lo que te estoy diciendo, ¿ok? Necesitas conocimiento, habilidades, actitud, y te estoy diciendo ahora, desarrollar ¿qué? Hábitos. Y saben que los hábitos los vamos a desarrollar sí o sí. Queramos o no, vamos a desarrollar hábitos. Pero tenemos que desarrollar hábitos que sean los que nos lleven a actuar con ánimo, con valentía hacia las metas para lograr nuestros objetivos. Que no le gane el desánimo, mi hermano. Que no le gane el desánimo, mi hermana.
Porque en ese momento su proyecto empieza a terminar. Y en lugar de estarle sumando a su proyecto, le empieza a restar. En los negocios, por ejemplo, como nosotros que tenemos un negocio, muchas veces tenemos mucho trabajo y en otras ocasiones no tenemos nada de trabajo. Pero si estamos con Dios, el mucho trabajo como el poco trabajo es agradecido porque sabemos que Dios va a prosperar el proyecto y nos va a dar a nosotros lo que necesitamos. Entonces no vamos a cerrar el negocio porque hoy fue un día malo o quizás una semana mala. Vamos a continuar perseverando en Dios y confiando en que Dios va a cumplir su promesa de que Él nos va a dar todo aquello que necesitamos. Así que Pablo nos enseña a cómo debemos de perseverar. Y voy a decirlo que en ocasiones hay ciertas cosas, este es mi punto de vista, debemos de ser necios. Por ejemplo, el pueblo de Israel es muy necio, pero gracias a esa necedad siguen todavía respetando los estatutos que ellos tienen hace 4,000 años. Continúan todavía. No han cambiado. Si se fijan, siguen leyendo la misma Torá. Siguen leyendo los mismos profetas. Siguen leyendo las mismas crónicas. No han cambiado. Siguen haciéndolo. Y la mayoría de nosotros en esta actualidad, el mundo nos está vendiendo que tenemos que hacer cambios, agregar algo nuevo. Es más, de hecho, mucha gente empieza a agregar cosas diferentes en su físico, supuestamente porque se vea mejor o porque es de acuerdo a la moda. Mis hermanos, aquí la Biblia lo que nos dice es persevera y no cambies. Esfuérzate en lo que estás haciendo. Y sé sensible en que ese es el objetivo que te has trazado y que tú has pedido a Dios y que Dios te está prosperando. Así que Pablo nos dice cómo él era un poco necio con las personas que él amaba. Y vamos a Hechos 9, versículos 20 al 22. Y dice, enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas. ¿En dónde? En las sinagogas. Diciendo que este era el Hijo de Dios. Y todos los que le oían estaban atónitos y decían, ¿no es este el que asolaba a Jerusalén, a los que invocaban este nombre? Y a esto vino acá para llevarlos preso ante los principales sacerdotes. Estaban sorprendidos del cambio de Pablo. Pero ahora, ¿se fijan en la consistencia de Pablo? Ya ha empezado un proyecto el cual fue designado. El que tenía que llevar el evangelio a los gentiles, ¿correcto? Y Pablo empezó no con los gentiles, empezó con los de su tierra, ¿verdad? En las sinagogas. Empezó con la gente que él amaba. Pero vea lo que dice el 22. Pero Saulo mucho más se esforzaba. ¿Qué hacía? Mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. Pablo perseveró. De hecho, si usted se pone a reflexionar, cuando Pablo está encadenado, más o menos se considera que cada 4 horas se cambiaba el carcelero. Y duró 2 años así. Y dice la palabra de Dios que muchos de los carceleros cambiaron. Y que fueron convencidos de que Jesús era el Señor. Ahora imagínense si no era martirio para una persona estar 4 horas con Pablo cuando Pablo se la pasaba predicando todo el día. Y no importaba que los durmiera, ¿verdad? Y no importaba si lo estaban escuchando. Pablo persistía en ¿qué? En predicar. Esto dio frutos que hasta los mismos carceleros, custodios, ellos mismos cambiaron su corazón y muchos de ellos dieron su corazón a Cristo. Esto se llama perseverar, perseverar. El reto entonces, Pablo en vez de ver esto como un rechazo, como un menosprecio, no me quieren las sinagogas ya no me quieren los judíos, ya me rechazó la gente, hoy no me saludaron hoy, me abofetearon, me dieron 39 latigazos, me aventaron a un barranco casi muerto. ¿Qué hizo Pablo? Persistió. No tomó el desprecio, no tomó el agravio, continuó predicando a Jesucristo. Continuó hacia adelante, se esforzó cada día más de lo que quizás él podía, más de lo que podía su carne.
Porque déjame decirte en este momento, y discúlpame si te ofendo, pero el peor rechazo no es el que te hace la gente. El peor rechazo no es lo que hacen los demás. El peor rechazo es que tú mismo te rechaces. Nunca limites tu potencial, porque es el potencial del Espíritu Santo en tu vida. Es la guía de Dios en tu vida. No lo puedes limitar. Tú has sido sellado por Jesucristo para que seas útil para las vidas de los otros. Nota que no estoy diciendo inútil, estoy diciendo útil para la vida de los demás. Te daría este consejo. Puedes iniciar a vencer tu pereza y tu desánimo y a transformar tu rechazo cuando tú puedes pensar en tu cabeza: ¿qué puedo hacer hoy para que se beneficien los demás? Voy a volverte a repetir. ¿Qué puedo hacer hoy para que se transformen los demás? ¿Qué puedo hacer hoy para que los demás cambien? ¿Qué puedo hacer hoy para que los demás conozcan a Cristo? ¿Qué puedo hacer hoy para que la gente transforme su corazón? Déjame decirte que metas pequeñas motivan a tener metas más grandes. Y las puedes mantener más tiempo en el futuro. Así que todos los propósitos se pueden cumplir cuando hacemos hábitos alrededor de las cosas que queremos cambiar, que queremos trabajar, que queremos que se agreguen a nuestra vida o que se anexen a una mejor vida para nosotros. Le dije y le vuelvo a repetir, todas las personas estamos siempre en vía de crear hábitos. Y los hábitos van a ser respuestas a nuestras actividades rutinarias y van a ser respuestas a nuestros sentimientos. Si yo me acostumbro a hacer ejercicio a las 8 de la mañana todos los días, aunque venga viento, marea, yo voy a ir a hacer ejercicio a las 8 de la mañana todos los días. Si yo me acostumbro entonces a orar todos los días a las 7 de la noche, voy a estar orando todos los días a las 7 de la noche. Si te das cuenta, necesitamos rutinas para podernos mantener en el cambio. Rutinas para prosperar nuestro cuerpo, rutinas para prosperar nuestras actividades, nuestros negocios, nuestro trabajo, nuestra educación, nuestra forma de vivir. Pero déjame comentarte algo que también es importante. Para poder hacer un hábito, tú necesitas por lo menos esforzarte 3 meses para cambiar. Para hacer una rutina necesitas de 3 años. Pero con el Señor, hoy puedes empezar. Hoy puede cambiar. Hoy puedes tener algo nuevo. Si te das cuenta, una de las más grandes metas que podemos ver en la Biblia es la de la invitación a perseverar, estar en Cristo, en sus caminos y en su forma de ser y de vivir. O sea, uno de los esfuerzos que la Biblia nos pide es que cada día conozcamos más a Jesús, que vivamos más como Jesús y que seamos conforme a Él. Y conforme Él vivió en esta tierra. Así que la invitación es a seguir sus pasos. Y aquí nos está diciendo, si quieres ser semejante a Cristo, persevera en los pasos de Cristo. Persevera, permanece en Cristo y en todo lo que Él nos enseñó. Los propósitos entonces, mis hermanos, las metas, los éxitos, se van haciendo a través de ¿qué? Del trabajo activo, no del trabajo pasivo y de perseverar en algo. En alguna ocasión les platiqué que yo iba a la barranca allá en Guadalajara y había un chorrito que caía con una gotita, una piedra. 30 años después, cuando fui, la piedra estaba totalmente horadada, como si fuera un pocito. Así que gotita, 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 pero siendo persistentemente continuos, vamos a generar hábitos, rutinas que nos van a llevar
a terminar por hacer éxitos. Tenemos de aprender a delegar también, a entregarle a los demás para que los demás nos ayuden, para que la carga no se haga pesada. Pero la principal ayuda que necesitamos es la que viene de Dios. Sería bueno que podamos poner una lista de metas, prioridades, en las cuales tengamos que esforzarnos para darle respuesta a Dios de lo que no estamos trabajando. Y perseverar en ellas, y permanecer en ellas, y mantenernos en oración diciendo, ayúdanos Señor, porque queremos servirte en esto. 4. Alimenta los sentimientos positivos con esperanza. Y ya hablamos un poquito ahorita en Efesios, ¿verdad? Pero ve lo que dice Proverbios 17:22. El corazón alegre constituye buen remedio, mas el espíritu triste seca los huesos. Hay algunos libros que nos hablan de la lesión a la emoción. Y estos libros que nos hablan de la emoción a la lesión nos dicen que una persona entre más amargura emocional tenga, más propenso es de desarrollar enfermedades como la gastritis, el cáncer, la artritis y bueno, algunas otras más. Y aquí la palabra de Dios nos dice en tiempos anteriores de que las enfermedades por la tristeza crecen y secan ¿qué? Los huesos. ¿Qué nos está diciendo la palabra de Dios? Cuidado con nuestras reacciones. Cuidado con la forma que tomamos las situaciones. Y dice la palabra de Dios que debemos de persistir, pero con sentimientos alegres o positivos hacia lo que queremos hacer. Y vaya que voy a repetirlo, sea bueno o sea malo. ¿Le favorezca o no le favorezca? Tenemos que mantenernos alegres ante Dios, agradeciéndole que nos ha dado esa oportunidad de aprendizaje. Si fue bueno, gozosos con el triunfo y el éxito, pero si fue malo, gozosos con el aprendizaje. Porque nada se equivoca a nuestro Dios. De otra manera, entonces, mis hermanos, si queremos ir en el lado negativo, todo va a ser pesado, sin esperanza, y volvemos a decir, pasivo y sin acción. Pero si todo es alegre, podemos aprender de los errores y continuar con esperanza de que Dios nos va a dar lo que necesitamos para cambiar nuestra vida. Hay un proverbio que a mí me gusta mucho, no de la Biblia, es el 600.500, que dice, lo que alimentas, eso es lo que realmente ganas. Si alimentas sentimientos negativos, tendrás acciones negativas. Si alimentas sentimientos positivos, tendrás acciones positivas. ¿Qué alimentas, mi hermano? ¿Qué alimentas, mi hermana? ¿Amargura? ¿Desolación? ¿Chisme? ¿Malicia? ¿O una muy buena misericordia, bondad, perdón y esperando en la gracia de Dios? Desafortunadamente, como seres humanos, todos vamos a tener tanto sentimientos negativos como positivos. Y esos pensamientos positivos y negativos se van a reflejar en nuestra actitud y en nuestra rutina. Le vuelvo a repetir, ¿quién quiere estar con una cara amargada, con una cara larga, con una cara de cine? ¿Verdad? Risas y corazones, no. Risas y amarguras, no. Veamos lo que dice Proverbios 14, versículo 30, y lo vamos a leer en la Nueva Versión Internacional. El corazón tranquilo da vida al cuerpo, pero la envidia corroe los huesos. Sentimiento negativo, ¿verdad? Envidia. Sentimiento negativo, amargura. Sentimiento negativo,
chisme, malicia, maledicencia, fornicación, etc. Sentimiento positivo, ayuda a los demás. Sentimiento positivo, llevar a los demás a Cristo, etc. Así que, mis hermanos, si practicamos eventualmente los sentimientos positivos, tendremos una vida espiritual sana. Pero si participamos de los sentimientos negativos, tendremos una vida espiritual un poquito oscura, no sana. Y posiblemente nos revele que ni siquiera espiritualmente somos. Y vea lo que eventualmente nos dice que se hace la rutina, tanto positiva como negativa, en las palabras de Pablo. Y vamos a 1 Tesalonicenses 5, versículos 6 y 8. Y dice, por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. ¿Cuál es la actividad que Pablo está diciendo? No durmamos como los demás, sino estemos velando. ¿Qué significa velando? Estemos orando, cantando a Dios, compartiendo la palabra, meditando con Dios, estando en su presencia, y seamos sobrios. Esto nos lleva a un hábito muy bonito, ¿verdad? De relación directa con Dios. 7. Pues los que duermen, de noche duermen. Y los que se embriagan, de noche se embriagan. Pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiendo vestido con la coraza de la fe y de amor y con la esperanza de la salvación como yelmo. Entonces, ¿qué nos están enseñando las Escrituras en esta aplicación que quiero hacer? Que tenemos rutinas buenas o rutinas malas. Y aquí el apóstol Pablo nos está diciendo, sé rutina de día, sé rutina buena, no seas rutina oscura. Actúa por fe y por amor, no actúes por vicio. Entonces aquí nos está dando la Biblia algo muy claro que nos puede detener cuando nosotros hacemos alguna actividad o tenemos un plan a futuro o un propósito. Si nuestra rutina es negativa, lo más seguro es que va a haber una gran cantidad de obstáculos que no te va a dejar progresar. Pero si nuestra rutina es positiva, obviamente va a haber una cantidad, y voy a decir, de adornos espirituales que nos van a ayudar a que podamos cumplir con ese compromiso, con ese propósito, o con, vamos a decir, ¿por qué no?, con ese objetivo. ¿Quieres seguir buenos propósitos? Sigue buenas actitudes. ¿Quieres seguir buenos propósitos? Sigue buenos hábitos. ¿Quieres tener buenos propósitos? Haz buenas rutinas. Y disfruta del camino, mis hermanos. Disfruta del camino. Muchas veces, como les decía al principio, el querer ver las cosas realizadas no nos permiten gozar el día de hoy. Pongo el ejemplo de los hijos, ¿no? El hijo nace y queremos verlo en la universidad. Pero cuando esté en la universidad, tenemos que preguntarnos si el hijo verdaderamente lo gozamos. Y si el Hijo verdaderamente nos gozó a nosotros. De repente a muchos padres los hijos le crecieron. Y lo que pasó es que nunca lo disfrutaste. Estuviste tan ocupado en la vida que nunca disfrutaste a tu hijo o a tu hija. Desafortunadamente nuestros hijos van a crecer con nosotros o fuera de nosotros. Pero sí esperamos que cada vez que nos relacionemos con nuestros hijos, que nuestros hijos tengan un aporte bueno de nosotros en su vida. Y que se vea reflejado algo de nosotros en su vida, pero obviamente lo positivo, ¿verdad? No de lo negativo. Ahorita hace rato platicaba con una de mis clientes y ella decía, es que yo soy de Oaxaca y estoy chiquita y desde chiquita soy bien brava. Y una de mis hijas es bien brava también. Así que yo no quisiera que mi hija reflejara el mismo carácter que tengo yo, mas sin embargo refleja el mismo carácter de mí. ¿Y de dónde lo aprendió? Le pregunté. Obviamente de lo que le enseñó ella. Entonces nuestros hijos pueden reflejar cosas muy positivas, aunque no te lo agradezcan, aunque no te lo digan, pero tú ya participaste en la vida de tu hijo.
pero también puedes pasar la vida sin ver la vida de tu hijo y tu hijo desafortunadamente crecer como él quiere o como ella quiere y desafortunadamente no reflejar nada de ti. ¿Cómo lo vemos en la Biblia? Los casos son muy fáciles, ¿no? Samuel, por ejemplo, ¿no? Sus hijos nunca reflejaron nada de él. Elí, sus hijos no reflejaron nada de él. Incluyendo incluso los hijos de Moisés, ¿no? Y de los hijos de David, ¿qué podemos decir? Ni Salomón, aunque mucha gente lo quiera comparar, ni Salomón pudo llegar al corazón conforme a Dios, que era David. Y vaya que la cantidad de sabiduría que tenía. Sería muy hermoso que nosotros depositemos algo de nuestra vida en nuestros hijos y que nuestros hijos lo usen realmente para el beneficio de la humanidad. Debemos de perseverar en esas metas, no solamente con nuestros hijos, solamente lo traje como ejemplo, pero imagínate que tú influyas también en tu trabajo, con buenas rutinas, con buenos sentimientos, con un buen proceso, y que los demás puedan reflejar también tu forma de hablar, tu forma de pensar, tu forma de creer. Sería extraordinariamente bueno. Así que mis hermanos, el punto está muy sencillo, ¿verdad? Tenemos que alimentar sentimientos positivos y tener la esperanza de que un día estos sentimientos positivos van a ser reflejados en los demás. Y cuando hablamos de sentimientos positivos, estoy hablando de lo que Dios nos indica. Justicia, misericordia, amor, bondad, etc. Veamos el producto final, que es eso, ¿verdad? Pregúntate tú nada más, si alguien refleja algo de lo que tú has hecho, de lo que tú has trabajado, y si has proyectado a Dios en tu vida y has hecho algo para que los demás lo vean. Pero todavía sería más hermoso que tus actitudes positivas, tus actitudes de Dios, los demás los reflejen también. Vamos al punto 5 y aquí terminamos. Practica pacientemente. ¿Cómo? Pacientemente. Lucas 21, versículo 19, dice, con vuestra paciencia ganaréis vuestras almas. Como todos sabemos, la paciencia es parte del fruto del Espíritu Santo. Algunos los califican por números, ¿verdad? Y dicen que este es el número 4. Bueno, yo no sé si lo quieran ver al revés o al derecho, pero todos tienen importancia. Por lo tanto, yo no pudiera decir, este es el número 1 y este el 9 o el 10, ¿no? O sea, simplemente es parte del fruto del Espíritu Santo. Y la paciencia tiene su desarrollo ante la capacidad de esperar a los resultados. Fíjate lo que te estoy diciendo. La capacidad de esperar ¿los qué? Los resultados. Algunos autores, yo en lo personal que he leído sobre este tema, dicen que es necesario que vengan las pruebas para que se desarrolle la paciencia. Y de otra manera no puedes desarrollar paciencia. No, paciencia es que realmente esperes ver los resultados. Y si me programé algo para un año, ¿cuánto tengo que esperar? Un año. O sea, el resultado final va a ser en un año. No ahora, no mañana. Y eso es tener paciencia. Si yo compré un carro y lo compré a 72 meses, ¿cuándo voy a terminar de pagarlo? Está programado 72 meses. Tengo que tener paciencia 6 años. Por esto no es malo, ¿verdad? Tengo que esperar. Ahora quizás lo pueda pagar antes, quizás, no sé. Pero ¿sí se dan cuenta? Me programé estar en los Estados Unidos solamente 15 años. Entonces, ¿cuántos voy a estar? 15 años. Entonces, todo esto nos lleva a que son proyectos que tienen tiempo. Y muchos de los proyectos que hacemos en nuestra vida para hacer cambios tienen tiempo. Si yo subí de peso, no subí en un año. Subí en 3, 4 años. O sea, ¿cuál es mi proyecto? Que en 3, 4 años pueda yo reducir mi peso nuevamente. Pero tengo que esperar 3 o 4 años. Imagínense la paciencia de Dios que tiene que esperar a que todos los pecadores vayan al infierno y todos los salvos vayan al cielo. Y ahí termina la tarea. Y estamos hablando no de cienes, sino de miles de años. Por lo pronto ahorita tenemos más de 2000 ya. Por eso la palabra paciencia es el longuísimo, ¿verdad?
sin fin. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros, mis hermanos, en nuestro corazón cuando iniciamos proyectos? No podemos más que saber que el proyecto va a ser terminado al tiempo que nosotros lo hemos programado o al tiempo que creemos que va a terminar. Por ejemplo, ahorita se habla mucho del nuevo templo de Jerusalén, ¿no? Y estamos hablando que muchos proyectan que el templo de Jerusalén va a estar empezándose a programar para hoy y mañana ya está puesto. No, vas a tener que tener paciencia quizás para 40, 50 años. Hay templos muy grandes de otras religiones que se han hecho y llevan 40 años y todavía no los terminan. Así que tendrías que tener paciencia y obviamente especialmente vida para poder llegar a ver concluido el templo o el nuevo templo de Jerusalén. Mis hermanos, paciencia para poder ver resultados. Entonces, una persona paciente, como tú te das cuenta, no acumula sentimientos negativos, no acumula enojo, frustración, amargura, no lo acumula. No estará caldeando los ánimos con los demás, ¿verdad? No los estará incitando a que tengan problemas. Pero también una persona con paciencia no acumula pereza, desánimo, frustración, sino que trata de prolongar su ánimo preservando sus tareas hasta que se vea el efecto o se vea el resultado. Así que en la paciencia, mis hermanos, ya lo hemos estudiado. No voy a darle mucho. Simplemente podríamos decir que es una persona que tiene un perfil bajo, un perfil humilde, un perfil pobre, que lleva la carga pero sin queja. Escucha, pero sin queja. La persona confía en Dios que llegará a tener la tarea terminada y ver los resultados en el tiempo que Dios lo ha decidido. Y de hecho el autor de los Hebreos nos anima a tener paciencia para ver el resultado final en la eternidad. Y en Hebreos 10, versículo 35-36 dice: no perdáis pues vuestra confianza, que tiene gran galardón, porque os es necesario, y ahí está lo que estamos hablando, la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, ¿habiendo hecho qué? La voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Entonces, en síntesis, la paciencia nos ayuda a cobrar ánimo en dos sentidos. Número 1, para esperar en Dios. Y número 2, para ver los resultados. Ahorita me viene a la cabeza un ejemplo de una familia que tuvo un niño que se llama Edgar. Ellos son de Guatemala. Y este niño, Edgar, venía con deficiencias en el desarrollo y automáticamente las personas profesionales dijeron que él no iba a tener ninguna posibilidad de incluso ser independiente y de interactuar con los demás. Obviamente todas las calificaciones recibidas de los maestros eran bajas, ¿no? Malo en matemáticas, lectura, historia y lo que usted quiera, ¿no? Geografía. O sea, el niño estaba totalmente deficiente. Pero sus padres eligieron por Dios y pusieron al niño en las manos de Dios y empezaron a hacer un proyecto diferente al que la escuela tenía. Ellos dijeron: ¿cuáles son las habilidades que tiene nuestro hijo? Estas son las habilidades que tiene nuestro hijo. Ok, poco a poco las va a ir desarrollando. Y ellos empezaron a trabajar, orando a Dios, pidiendo a Dios para que este niño empezara a tener un cambio. 40 años después, este niño lee, trabaja, vive independiente, porque sus padres ya partieron con el Señor. Ellos pudieron ver el fruto de confiar en Dios y de que sus hijos podía ser independiente antes de que el Señor se los llevara. Los resultados fueron sorprendentes, sí, pero tuvieron que esperar 40 años. Así que, mis hermanos, una fe superficial colapsa.
Una fe superficial te produce persecución de tus propios monstruos, de tus propios miedos. Por eso le dicen a Salomón, no temas ni te desanimes, sino cobra ánimo. No dejes que tus monstruos a través del tiempo te afecten. No los dejes vivir. No dejes que los sentimientos negativos vengan a ti. No dejes que la frustración, la amargura venga a ti. Sino sé obediente, misericordioso y esfuérzate y ten la fe y la paciencia para ver los resultados. Esta es una realidad básica también en el Evangelio, mis hermanos. La fe auténtica no vamos a verla en un día. Los frutos espirituales no los vamos a ver en un día. Y Jesús dice, por sus frutos los conoceréis. Así que tenemos que tener paciencia para que ahora que enseñamos, lo que enseñamos tenga un resultado en el Señor en el futuro. Y que el Espíritu Santo provea de la fuerza, de la inteligencia, de la sabiduría a todos los que están escuchando para que su corazón verdaderamente cambie. Pero para esto, ustedes y yo tenemos que tener paciencia para ver los resultados. Déjenme decirle la siguiente conclusión. Y para mí esto es la fórmula del éxito con todo lo que estamos diciendo. Necesitamos de la ayuda de Dios, poniendo un altar en nuestro corazón en adoración y comunicación con Él. Mantenernos en la iniciativa y la perseverancia de una actitud positiva hacia las circunstancias de la vida, viviendo el hoy y esperando en el mañana celestial. Mis hermanos, debemos de tener conocimiento, debemos de tener habilidades, debemos de tener actitudes, debemos de tener hábitos, pero especialmente rutinas que nos lleven a estar constantemente en la presencia de Dios. Este es el éxito real. Tener una vida completa en Dios, esperando en que Él nos dé de su mano los resultados. Lea conmigo Filipenses 2, versículo 3 al 4. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino por lo cual también por los de los otros. Así que creo que todos podemos entender que el día de hoy tendríamos que preguntarnos si yo he aportado algo a su vida, y si he aportado algo a su vida, gracias a Dios por eso. Y si ustedes han aportado algo a mi vida, gracias a Dios por esto. Porque no hay mejor regalo que podamos dar a los demás que haber aportado algo en la vida de los otros. Así que gracias a Dios que Él aporta su divinidad, su sabiduría y su misericordia en nosotros en cualquier proyecto que emprendamos o en cualquier proyecto que Él nos ponga. Solamente Él nos hace prósperos a través de la instrucción de su palabra. Eso dice aquí. Y Él nos hace prósperos a través de poner al Espíritu Santo como guía para nosotros. Mis hermanos, que nosotros aportemos a los demás y que los demás tengan un aporte de Dios también para ellos. Vamos a dar gracias. Gracias, Padre Celestial.